Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de Ley de Atracción y Abundancia.com. Hoy os voy a hablar del síndrome de intestino irritable, que también es llamado síndrome de colon irritable. Es un síntoma, tal y como pone aquí. Os voy a leer algunas cosas sobre el origen emocional y los bloqueos emocionales y qué hay detrás de todo esto. Ya sabéis que nuestra mente es emocional, biológica, simbólica y muchas veces lo único que trata es de transmitirnos un mensaje, ¿no? Tienes un conflicto y la enfermedad es la solución que busca nuestra mente biológica para transmitirnos el conflicto. Bien. Eh, mm, mm, mm. Los trastornos funcionales producen un gran deterioro de la calidad de vida. Esta es una de las cosas que me ha preocupado mucho y que me ha animado a hacer este vídeo del tema del síndrome del colon irritable o del intestino irritable. Bien, según la Wikipedia, no es una enfermedad propiamente dicha, sino un conjunto de trastornos funcionales del intestino bastante frecuentes, que se caracterizan por la presencia de episodios recurrentes de dolor abdominal, molestias acompañadas de hinchazón abdominal y alteraciones en la frecuencia y o en la consistencia de las deposiciones. Vale, al tratarse de un trastorno funcional, se ha asumido tradicionalmente que el paciente no presenta ninguna alteración orgánica digestiva asociada que justifique sus síntomas. No obstante, actualmente se dispone de pruebas diagnósticas que hablan a favor de que ya no es apropiado seguir considerándolo como un trastorno puramente funcional. Vamos a ver, luego, por lo tanto, este síndrome de intestino irritable dice la Wikipedia que no es un trastorno psiquiátrico ni psicológico. Durante años solo se ha considerado como enfermo aquel paciente en el que se podía demostrar una causa orgánica de sus molestias, mientras que el resto se aceptaba que presentaban, trastornos de somatización, hipocondría, también. Esto se puede clasificar como D, como diarrea predominante, en C, con estreñimiento predominante, y en M, con hábito intestinal mixto, diarrea, estreñimiento o patrones cíclicos. Bien. Esto tiene varias cuestiones que me han llamado mucho la atención, ¿no? En la medicina tradicional no existe cura ni remedio que elimine esta enfermedad tan molesta. Se desconoce qué lo origina y todo apunta a situaciones estresantes que vive la persona, como detonantes de la misma, que en el caso de las mujeres puede estar originado por las relaciones interpersonales y en el caso de los hombres puede estar relacionado con las preocupaciones económicas y laborales. Bien. Cuestiones emocionales que pueda haber detrás de este síntoma: inseguridad, estrés, temor a relajarse, sentir que vives porquerías una tras otra, preocupaciones económicas y laborales. Bien, os voy a leer alguna cosa más. El colon irritable en descodificación natural tiene que ver con la primera etapa, la de supervivencia. El colon recupera el agua contenida en las materias. Por lo tanto, simbólicamente puede tener que ver con quiero recuperar todo el amor de mi madre, así que reabsorbo el agua. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Si yo presento colon irritable, quiere decir necesariamente que de manera constante yo estoy viviendo porquerías una tras otra. Las personas con colon irritable suelen tener miedo a relajarse y sienten inseguridad. Por lo tanto, no sueltan, no dejan fluir la vida, los acontecimientos de la vida. Se sienten inseguros de que pueda haber algo mejor. ¿Cuál es la emoción biológica oculta? Temor a relajarse e inseguridad. ¿Cómo puedo liberar esta emoción biológica? Esto nos dice el posicionamiento emocional que tenemos que tener para sustituir el anterior posicionamiento emocional que en teoría está ocasionando este síntoma. Yo os digo, cuando os leo posibles cuestiones emocionales detrás de un síntoma, yo os digo que podéis identificaros con todas, con una o con ninguna. Yo os estoy hablando de estos síntomas porque nuestra mente es así, funciona de esa manera, es emocional, biológica y lo repito 500 veces y ahora no me sale de seguidillo. Es emocional, biológica y simbólica. Entonces, a veces, entendiendo el mensaje de la enfermedad, el síntoma remite su gravedad. A veces incluso desaparece. En la medicina ya está claro y se sabe que existe, hay una cuestión médica que existe, que es la remisión total de los síntomas. Entonces,
Esto, no sé, tampoco hay yo no conozco estadísticas de esto, pero existen casos de gente que va al médico y tiene un síntoma gravísimo y va a la siguiente revisión y no lo tiene. Eso ha existido toda la vida, ¿eh? Entonces, ¿cómo libero esa emoción biológica? La nueva actitud emocional para, para vivir mejor, para mejorar en todos los sentidos, para poner esta emoción encima de la anterior que provocaba este síntoma. Bien, debo dejar fluir las ofensas que me hacen, perdonar y olvidar. Debo aceptar que las historias pasados son. Debo aprender a contestar, a defenderme, a darme a respetar. Debo dejar de acumular ropa, zapatos, odios, rencores, etc. Debo dejar fluir el dinero, aprovecharlo, disfrutarlo, no ser avaro. Bueno, lógicamente tenemos que trabajar la aceptación, tenemos que sentir y vivir en la aceptación, tenemos que fluir, tenemos que meditar y sentirnos bien. Todo esto son cosas que son mis especialidades en mi blog, en mi web, en leydeatraccionyabundancia.com y en este canal de YouTube desde el que os hablo. Yo siempre hablo de estas cosas y tener inteligencia emocional, bienestar emocional, salud emocional, coherencia emocional nos viene bien para todo, para muchas cosas. Este síntoma produce un deterioro, como os he leído antes, un deterioro grave de la calidad de vida y por eso me ha motivado mucho a hacer este vídeo. Entonces, aquí os voy a leer alguna cosa más del sentido biológico del colon y de los pólipos que tiene que ver con esto y luego os digo el planteamiento del abordaje, cómo lo enfoco yo, este trabajo, ¿vale? El colon en sí representa mi capacidad de soltar y liberar algo que ya no necesito. Para adaptarse al ritmo perfecto del fluir de la vida, el cuerpo necesita un equilibrio entre ingesta, asimilación y eliminación. Y lo único que bloquea la eliminación de lo viejo son mis miedos. Muy bien. Luego, por lo tanto, si el colon representa mi capacidad de soltar y liberar aquello que ya no necesito, y si los miedos son capaces de bloquear la eliminación, pues lo que tenemos que hacer en contra de bloquearse es fluir. En contra de bloquearse es soltar. Lo que tenemos que hacer es no acumular, como os decía antes, dejar de acumular ropa, zapatos, odios, rencores. Hay que sentir que formas parte del universo, de la naturaleza, de la vida, hay que sentir que todo va bien. Bueno, de esto se habla en muchos vídeos, o sea que ahora no me voy a poner a repetir. Bien, aunque las personas estreñidas no son literalmente mezquinas, generalmente no confían en que siempre vaya a haber lo suficiente. Aquí se refiere a las estreñidas porque tiene que ver con el colon, aunque no tiene una relación directa con el síndrome del intestino irritable, pero también estamos hablando del colon, ¿vale? Por lo tanto, siempre compran lo más barato, siempre compran cuando hay liquidaciones o descuentos, siempre compran poco o de baja calidad. Puedo estarme aferrando también a una relación antigua que me ha hecho sufrir. Puedo no querer deshacerme de cosas acumuladas que no utilizo. Puedo estar trabajando durante años en un trabajo que realmente odio. Puedo ser avaro y no querer gastar porque se me acaba. Debo aprender a confiar en que el proceso de la vida me traerá siempre lo que yo necesito: amor, dinero, alimento, casa, ropa, etc. Y debo soltar lo viejo. También, para terminar, aquí hay un pequeño comentario a los pólipos en el colon. También tienen que ver con la primera etapa, supervivencia, lo mismo que el colon y el colon irritable. ¿Qué conflicto estoy viviendo si tengo pólipos en el colon? Pequeñas marranadas, cochinadas. También antes decíamos que el colon irritable tenía que ver con marranadas y cochinadas continuamente. Sí, estoy viviendo necesariamente de manera constante, estoy viviendo porquerías una tras otra. Bien. Entonces, pólipos en el colon, en pequeñas marranadas, cochinadas. En el caso de pólipos deberán biodescodificarse uno por uno, pues cada uno corresponde a una marranada diferente y en diferente momento de la vida. Como marranadas podemos contemplar traiciones, robos, mentiras, chantajes, abusos, etc. Bien. Ya sabéis que la forma que tengo yo de trabajar con esto es dos formas. Hay un camino interior y un camino exterior. En el camino interior tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que entender el amor, la aceptación, la gratitud. Tenemos que entender, tenemos que tener y sentir armonía, plenitud. Tenemos que entender un montón de cosas.
A mí me gusta mucho recomendar siempre para todo, para vivir mejor en todos los sentidos, para lo mismo para este síntoma que para generar abundancia, que para buscar pareja, que para todo, me gusta siempre hablar de meditar, ¿vale? Entonces, lo que yo hago en mi consulta, tanto presencial como a distancia, es buscar los bloqueos emocionales, desbloquear. También propongo un montón de vídeos, de lecturas y de cosas que hay que trabajar en relación con el amor incondicional, en relación con la sanación del niño interior, en relación con entender la sombra y el espejo, cómo funciona el espejo en nuestra vida. Entonces, hay un montón de cosas que yo hago en mi consulta, tanto presencial o a distancia, que tienen que ver con desbloqueo emocional energético y de programas, y que tienen que ver con, en el camino exterior, con entender cómo funciona nuestra mente y cómo funciona todo. Este es el asunto del que os tenía que hablar, del síndrome de colon irritable o de intestino irritable. Ya sabéis que muchas veces, entendiendo el mensaje de la enfermedad, entendiendo que todas las enfermedades son para algo, que simplemente es nuestra mente biológica y emocional que nos está mandando un mensaje, que es la forma que busca para intentar solucionar el problema. La mente busca el síntoma para comunicarse con nosotros. Entonces ya sabéis que entendiendo el origen biológico de las cosas y las emociones que puede haber detrás, y si algo os resuena, a veces el síntoma rebaja su intensidad. Esto espero que os venga muy bien, hablar de este síntoma desde este punto, de la descodificación y de la sanación emocional y del conflicto emocional. Espero que os guste, espero que os venga muy bien, espero que os aporte. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo y hasta pronto.